Buenos días. Vamos a dar un minuto antes de iniciar eh, el webinar Pruebas microbianas empleadas en programas de monitoreo ambiental. Si les parece, Omar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Janet. Listo, tú me dices, ya veo que estamos grabando. Entonces, pues bienvenidos a todos los que en este momento se conectan con este webinar que se hace en colaboración entre la Universidad de Vermont y The Food Consortium Colombia. Como hemos tratado en los webinars anteriores, estamos trabajando en el tema de programa de monitoreo ambiental. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema pruebas microbianas empleadas en programas de monitoreo ambiental. El webinar como tal tiene como objetivo dar continuidad a los dos temas anteriores y pero previamente nos gustaría conocer, pues presentarles algunos puntos iniciales que consideramos de interés para todos. El audio se transmite a través de la computadora y por teléfono, entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos vías. Este seminario está siendo grabado. Ustedes recibirán un correo electrónico con el enlace para acceder a la versión grabada una vez que se haya archivado. Esta versión es pública en Facebook. Pueden enviar preguntas en cualquier momento durante la presentación, específicamente en la casilla de preguntas. Si ustedes bajan su cursor, en la parte inferior tienen un indicador que le dice preguntas y respuestas. Por favor, colocar las preguntas allí y no en el chat para poderles hacer un seguimiento a las mismas. Tenemos una situación con este webinar y es que hemos recibido muchísimas preguntas. Entonces, como les comentará Omar más adelante, algunas de ellas de pronto es posible que no sean respondidas. Las preguntas del público, o sea, las que ustedes coloquen en la casilla de preguntas y respuestas, trataremos de, si no han sido respondidas durante la sesión, poderlas responder al final de la presentación. Si el tiempo lo permite, obviamente. No se promociona o se hace publicidad en ninguna compañía o equipo que pueda estar mencionado en este webinar. Las opiniones expresadas son exclusivamente de los panelistas y este seminario tiene como objetivo ser un seminario educativo e informativo. Bueno, La agenda que vamos a trabajar está a cargo del profesor Omar Oyarzábal, quien está vinculado, quien es profesor asociado en inocuidad de alimentos de la Universidad de Vermont. Es un profesional, un científico reconocido a nivel de América Latina. Omar, cuando quieras. muchas gracias, Janet. Buenos días a todos. Como Janet ya mencionó, recibimos muchas preguntas y voy a tratar de organizar esas preguntas en la medida en que vamos con este seminario de web para poder responder a todas las que más podamos. Antes de entrar a las preguntas, voy a hacer una revisión breve de los seminarios anteriores que hicimos, donde hablamos un poco de los temas básicos de cómo empezar un programa de monitoreo ambiental. Y si nos quedan tiempo, responderemos algunas preguntas que ustedes nos manden durante esta presentación. En los seminarios previos dijimos que hay distintas razones por las que queremos organizar los programas de monitoreo ambiental, pero hay dos críticas. Una que es el control de los patógenos ambientales, especialmente cuando estamos hablando de productos listos para consumo.
Y la otra es para la verificación de la actividad de los protocolos de limpieza y sanitización. Es difícil saber cuáles son los protocolos que cada planta tiene, pero la idea es de que todos estos protocolos de limpieza, de programa de monitoreo ambiental, sirven para controlar la presencia de patógenos en el producto. Ese es el objetivo final. Queremos prevenir la presencia de un patógeno en un producto final. También describimos lo que es la importancia de los análisis de peligros. Sin el análisis de peligro, para mí, se empiezan a hacer programas que no tienen mucho fundamento a veces. Describimos el término de sanitización, hasta les di un poco lo que usamos acá dentro de las regulaciones de los Estados Unidos, y hablamos de los distintos métodos de limpieza y sanitización. Quiero recalcar la importancia de que a la medida que ustedes empiezan estos programas de limpieza y sanitización, la medición de la concentración de los sanitantes es muy importante. Hacer observaciones de las áreas que pueden ser subjetivas, pero eventualmente pasar digamos, a detecciones más objetivas como el muestreo de ATP, el recuento de indicadores microbianos que vamos a tratar brevemente hablar hoy día al respecto, y al final la detección de patógenos, por supuesto, si es necesario. Debido a que recibimos muchas preguntas, lo que hicimos es agruparlas y quiero decirle primero las preguntas que no podremos responder porque son muy específicas, como por ejemplo los tipos de organismos que se pueden monitorear en las plantas de frutas y lácteos. Normalmente eso depende del tipo de planta, pero ya sabemos que hay muestreos específicos para algunos de ellos. Recuerden que los productos, la leche de por sí, si ustedes reciben leche cruda y la pasteurizan, la leche puede traer un montón de distintos patógenos, así que eso depende, varía. Lo mismo es para los casos de las carnes, el procesamiento de carnes, las plantas que están procesando carnes. Depende si van a ser carnes crudas o si hay una parte que se llama proceso secundario de las carnes en donde se las está cocinando y se está preparando productos que son listos para el consumo. Los productos listos para el consumo son tienen mucho valor, digamos, desde el punto de vista de inocuidad, así que ahí hay que hacer muchos testeos ambientales. Hay varias que no están relacionadas al tema, que son interesantes, como por ejemplo, ¿cuál es el rol de la biología molecular en la calidad? Muy interesante, pero no corresponden. Las otras preguntas que no responderemos tampoco están relacionadas a validaciones. Recibí varias con respecto a cómo se pueden validar los programas de limpieza y desinfección. Acá quiero dar una aclaración. Dentro de las regulaciones de los Estados Unidos, los programas de limpieza y desinfección no se requieren que estén validados, pero sí se espera que haya una verificación. La validación es un término bastante complicadito, un término en las que no es fácil hacer validaciones en áreas o en sistemas o en puntos de control donde hay mucha variabilidad. Una de las cosas que yo estoy haciendo acá es dar clases un poco más avanzadas en donde discutimos los distintos conceptos de verificación y validación. Pero lo ideal para entender esos conceptos es tener ejemplos específicos. Las preguntas que sí voy a tratar de responder son algunas relacionadas al tema, acerca de los niveles de microorganismos, que es son preguntas muy interesantes, y después tendremos algunas preguntas acerca de nuevas tecnologías y biopelículas, o biofilms, que se dice en inglés. Recuerden que limpieza y sanitización es la herramienta más importante para reducir las cargas microbianas en el ambiente, sea superficies, equipo, lo que sea. Discutimos anteriormente, dijimos que hay 4 áreas dentro de la limpieza y la sanitización, ¿verdad? Que son importantes mantener.
Hay gente que habla de más de 4, pero esto es para como ejemplo. Si alguna de esas áreas varía, si por ejemplo sacamos la acción mecánica, las otras tienen que eh, contribuir para mantener la limpieza que esperamos. Una pregunta que recibimos que me parece interesante. ¿Cuál es la diferencia del muestreo del monitoreo ambiental con el muestreo de un programa de limpieza y sanitización? El monitoreo ambiental incluye las muestras que se colectan y analizan para determinar la eficacia de los programas de limpieza y sanitización. Pueden existir programas distintos. Yo he trabajado en plantas donde hay programas distintos, pero lo importante es que todo esto conduce al mismo objetivo al que decíamos, que es el prevenir la adulteración del producto final con un patógeno. Por lo tanto, hay que enlazarlos, hay que analizar los programas en conjunto y asegurarse de que no se estén duplicando muestreos que en una de esas no hace falta, y que haya un análisis para entender cuáles son los componentes de cada uno de los programas. Esta me pareció una pregunta muy interesante. ¿Es pertinente la rotación de desinfectantes y cada cuánto se debe usar? Como verán, yo ya les dije que el término desinfección no es apropiado aquí, estamos usando los términos de sanitización. Y acá en este caso estamos tratando de destruir esporas. No creo que sea pertinente la rotación, porque los microorganismos no van a crear resistencias a los sanitizantes. La resistencia se crea a los antibióticos. Normalmente los sanitizantes actúan por acción mecánica, destruyendo las paredes y las membranas celulares. A veces no los destruyen, no los matan completamente a los microbios y crean lo que se llaman microbios heridos o parcialmente destruidos. No sabemos a qué nivel esos microbios se pueden recuperar, pero ya hay casos que se conocen de que si no hay una destrucción total, algunos se pueden recuperar. Recuerden también que los sanitizantes no destruyen las esporas. Las esporas son muy difíciles de inactivar. En los casos en los que hay, por ejemplo, hongos y hay mucho movimiento de aire y ya se sabe que hay esporas en el ambiente, hay algún sistema de limpiar la planta, pero verdaderamente son casos muy complejos porque hay que hasta limpiar los aires y tratar de sacar todos los refugios donde pueden haber estado los hongos que producen esas esporas. Una pregunta acerca del uso del ATP. ¿Existen límites oficiales de ATP para superficies en contacto de alimentos? No existen límites oficiales, pero recuerden que si los protocolos de limpieza y desinfección y sanitización son importantes, no se detectará la materia orgánica. Si se detectan, los procedimientos a seguir dependen, ¿ok? Pueden tener valores de aceptabilidad para superficies de contacto de materia prima, o si las superficies de contacto con alimentos tienen algo positivo, se tienen que limpiar y sanitizar la superficie para que haya resultados negativos. Aquí en este caso, la sanitización depende del lugar, digamos. Hay casos en los que queremos que haya muy poco valor o sea negativo, y en otros podemos tener valores de aceptabilidad o no. Hay casos como los que mencionamos en el seminario anterior, en donde puede que haya un caso intermedio, digamos, tenemos valores a los que los consideramos bajos, después hay un valor intermedio donde ya empezamos a tener una acción correctiva, y después un valor alto en la que decimos que esa superficie o ese sitio no está listo, tenemos que tratarlos de nuevo. Hay muchos indicadores microbianos que se usan para determinar cargas. Los dos que yo uso mucho, que son bastante fáciles de hacer y nos dan mucha información todavía, son el recuento total de placa.
en placa. Hay varios nombres, algunos los conocen como recuento total de aeróbicos, recuento total de placas estándares. Las placas estándares tradicionalmente vienen de los testeos que se han hecho en agua y en leche. Recuerden que en agua y en leche tenemos más de 100 años de testeos por microorganismos, así que hay mucha historia. Los otros son los recuentos de hongos y levaduras. Los uso a eso porque recuerden que los hongos y levaduras son organismos más avanzados, son eucarióticos, no como las bacterias que son procarióticos. Y estos hongos y levaduras pueden sobrevivir y multiplicarse a valores de actividad de agua menores que los de las bacterias, pero a la vez pueden crear ambientes que después sirven para que las bacterias se creen un albergue. Hay muchos otros indicadores como las enterobacterias, los coliformes, la Escherichia coli. Vamos a hablar un poquito acerca de esos y cuál puede ser la utilidad. En general, lo importante de los indicadores microbianos es que tenemos resultados cuantificables. Eso es lo más importante. Es importante recordar la diferencia entre testeos de indicadores y pruebas de patógenos. Recuerden que cuando estamos haciendo pruebas de indicadores, los resultados son cuantitativos. En el caso de los resultados de pruebas de patógenos son cualitativos, son negativo o positivo. Hay muy pocos alimentos en los que se puede contar la cantidad de patógenos. El costo también varía tremendamente y en general podemos decir que los indicadores, las pruebas de indicadores salen a un costo que es un tercio o quizás a la mitad de lo que es del costo de las pruebas de patógenos. Recuerden también que en la mayoría de los casos cuando cuando obtenemos los resultados, el resultado de las pruebas de indicadores son resultados finales, es un valor, un contagio que se hace al final. En el caso de los patógenos, normalmente hay una detección que se llama presuntiva y con eso ya se puede tomar una acción o si no se puede tratar de confirmar. La confirmación de los resultados, en el caso de patógenos, puede incrementar el costo hasta más del doble. Por lo tanto, mucha gente, muchas compañías ya tienen acción con resultados presuntivos. Por supuesto que la consecuencia de los resultados varía. Cuando uno encuentra un patógeno, aunque sea en el ambiente, ya es una situación más grave y hay que tener acciones correctivas para tratar de controlar la presencia de ese patógeno. Los contagios se hacen en unidades formadores de colonias todavía. Usualmente se expresan unidades formadoras de colonias en placa por superficie. Las superficies estándares que se utilizan son los 10 centímetros cuadrados para muestreo, pero como ya se imaginarán, eso es solo para superficies lisas, que hay espacio. En muchos de los casos, cuando estamos haciendo muestreos de equipos o de otros lugares de la planta donde no hay mucho espacio, los 10 centímetros cuadrados no es fácil de cubrir. Hay una pregunta interesante a nivel mundial. ¿Cómo es específico reportar los recuentos microbianos en unidades logarítmicas o UFC? Yo veo que muchos reportes se hacen acá, por lo menos acá dentro de los Estados Unidos, como números, pero yo los transformo en logaritmos de unidades formadoras de colonias. Y para mí eso es lo que yo uso como a veces estándares para crear, no estándares, disculpen, una especificación para crear límites de cargas microbianas. Cuando hablo con las compañías, decimos, bueno, decidimos cuál áreas, por ejemplo, las áreas en las que podemos tener hasta 2 logs o hasta 3 logs y usamos los términos logarítmicos. ¿Sí? Es más fácil seguirlo a ese término. Los
Los indicadores microbianos verdaderamente proveen información acerca de la carga microbiana que tenemos. ¿Ok? Y ahí es en donde hay que establecer, yo le llamo especificaciones o niveles, como ustedes quieran, niveles o valores, eh, límites que ustedes tienen que establecer de acuerdo a las áreas y a los sitios. Por eso es que, como decíamos al principio en los webinarios anteriores, en los seminarios de web anteriores, la idea es establecer las zonas, los sitios y las frecuencias de muestreo. Y eso varía de planta en planta y varía con respecto a la seriedad y a cuánto más eficaz queremos ser en algunas áreas donde los estamos procesando ya productos listos para consumo. ¿Sí? El asunto de la idea de establecer la zona, los sitios, nos ayudan también a establecer por adelantado las acciones correctivas a seguir cuando obtenemos valores, por ejemplo, altos o valores que son inesperados. Es importante reaccionar cuando tenemos valores que están fuera de lo que esperamos. ¿Qué tipo de indicadores se pueden usar? Yo digo que a empezar con el contagio bacteriano total y el contagio de levaduras y hongos es muy, muy útil. Y con eso ustedes pueden crear un programa muy robusto, un programa bastante fuerte, bastante importante que controle los microorganismos en el ambiente. Recuerden que la indicación de carga de bacteria total no es una indicación directa de que los patógenos están ahí, pero sí nos dicen que hay bacterias, por lo tanto los patógenos pueden estar. ¿Okay? Otra pregunta. ¿Es lógico realizar pruebas para análisis de coliformes en ambiente? Para mí no es muy lógico, al menos de que ustedes ya conozcan las cargas bacterianas anteriores. Y lo digo porque al menos que ustedes estén realizando una investigación relacionada a la interpretación de por qué ustedes tienen un área con alta carga y están pensando de que en una de esas hay una materia prima, los coliformes no les dicen mucho más, no dicen mucho más que lo que pueden tener cuando hacen cargas totales. ¿Okay? Muchas veces se sospecha de una materia prima y de ahí viene la pregunta, ¿cómo es que se contaminó la materia prima? Pero eso es una pregunta que en muchos casos ya no depende de la planta donde están, porque las materias primas se contaminan antes de llegar a la planta. ¿Okay? Esa es una pregunta interesante, pero es una pregunta en donde ustedes ya tienen que trabajar con sus proveedores para responder eso. Recuerden que los coliformes se han usado por muchos años como bacterias que se usan para determinar si hay contaminación de aguas. Originariamente se usa para contaminación de agua. Verdaderamente son bacterias que crecen a 35 grados y que pueden sobrevivir y crecer en platos que tienen sales biliares y fermentan lactosa. ¿Okay? Se dividen en dos grupos, totales y fecales. Los totales son los más complicados porque verdaderamente hay muchos que pueden crecer a altas temperaturas, hay muchos coliformes que se pueden encontrar en vegetales si usamos esta definición y no nos dan una indicación directa de una contaminación fecal. Los fecales son los que en teoría provienen del intestino de animales, especialmente de sangre caliente, y una de las bacterias más importantes en ese grupo son la Escherichia coli o la E. coli, ¿verdad? Pero como les digo, es un grupo bastante complicado para definir y para trabajar. La misma evolución de la definición nos ha llevado a encontrar géneros que, por ejemplo, algunos fermentan lactosa, como las Klebsiella, los Enterobacter, otros es formación de ácido de lactosa y de pronto ya tenemos algunos como los Hafnia, la Pantoea y la Cluviera, que son verdaderamente bacterias que vienen de vegetales y no nos dicen mucho, o por lo menos no tienen una relación directa a contaminación con materia fecal de animales. ¿Sí?
Se complica más cuando empezamos a hablar de la acción de la beta-galactosidasa y si vemos la evolución de estas bacterias, recuerden que la transferencia de genes, transferencia en forma horizontal, de conjugación entre bacterias, puede que hagan que otras bacterias que no están dentro del grupo tradicional tengan los genes para fermentar lactosa y por lo tanto nos dan resultados que no son los que esperamos. Una pregunta que hace muchos años que anda dando vuelta en la parte de indicadores, especialmente para agua, es ¿cuál es el mejor, el de E. coli o las coliformes? Depende de lo que queremos averiguar. Las dos pruebas de por sí no tienen mucho sentido, pero están asociadas en muchas de estas compañías que venden estos platitos que llaman los Petrifilms, en las que están asociadas los dos, coliformes y la E. coli. La E. coli verdaderamente es un grupo de bacterias coliformes y que se pueden crecer a una temperatura un poco más alta. Si vemos un grupo así, digamos, en forma esquemáticas, tenemos los coliformes totales, dentro de los coliformes totales tenemos fecales y dentro de eso tenemos un subgrupo que es la Escherichia coli. Por eso es que yo a veces pregunto, ¿qué es lo que queremos determinar? Porque si no, si estamos haciendo tres pruebas, estamos haciendo tres pruebas relacionadas al mismo grupo de microorganismos. Recuerden que lo importante es reducir la presencia de bacterias y otros microorganismos, especialmente las levaduras y los hongos, en el ambiente, ¿okay? Donde estamos procesando el alimento. Hay que hacer un monitoreo y una reducción continua. Es lo que decíamos antes, buscar, identificar, eliminar en lo que podamos. Pero recuerden que también hay reintroducción por parte de las materias primas. En muchos casos, una eliminación total permanente no se puede obtener, pero por lo menos se controlan las cargas. El asunto de los límites y los niveles es muy interesante. Recibimos varias preguntas como estas que dicen, ¿cómo establecer límites críticos de los microorganismos indicadores en ambientes de planta de alimentos? ¿Cómo determino los límites microbiológicos para mi planta? Eso es muy interesante. A mí está interesante la pregunta que dice para mi planta. Recuerden que cada planta es un mundo distinto. Depende de la planta, depende de las zonas y los sitios designados. En superficie de contactos de alimentos listos para el consumo, la respuesta sería nada en lo posible. No queremos ver cargas o si no cargas muy bajas. Lo ideal a veces es hacer muestreos una vez que ya sabemos cómo andan nuestros programas de limpieza y desinfección. Hacer muestreos así un poco aleatorios para saber la carga, para entender cuáles son las cargas. Es lo que le llamamos muestreos para determinar, digamos, los límites básicos que normalmente aparecen. ¿Okay? ¿Qué límites podemos tener en ambientes de almacenamiento de materias primas, por ejemplo, como tapas plásticas? En el caso de material de embalaje o empaque, lo que siempre usamos primero son muestreos de ATP, materia orgánica. Normalmente no hay residuos de materia orgánica en eso, no tendría que haber por lo menos en las cosas de embalaje. Si hay muestreos de ATP, ahí en donde podemos empezar a buscar algunos testeos microbiológicos generales. Estamos teniendo levaduras y hongos. Recuerden que levaduras y hongos vienen como esporas y esas esporas andan en el ambiente y se pueden detectar fácilmente si están allí. Lo importante es que no estén a alto cargas. Lo mismo son con las bacterias. Lo más probable es que no sean bacterias como células vegetativas, sino como esporas. Utilizando microorganismos indicadores, ¿cómo se puede establecer el rango mínimo y máximo para considerar que es una limpieza y desinfección es buena? Seguimos con el concepto de lo ideal primero es remover la materia orgánica, todo lo que más se pueda, tratar de obtener valores no detectables de bacterias y hongos y levadura, y por lo menos tratar de mantenerlas dentro de 2
logaritmos o menos de unidades formadoras de colonia en sitios que son más críticos. ¿Qué tan críticos los sitios son? Depende. Recuerden, hablamos de sitios críticos cuando empezamos a hablar de superficies de contacto. ¿Cuál es el procedimiento correcto para establecer alerta o acción o los límites en el caso de los microorganismos? No hay un procedimiento correcto, pero sí diríamos que hay una serie de medidas a tomar. Primero, como dijimos, lo ideal es determinar las áreas críticas y luego usar pruebas cuantitativas de estos indicadores para saber cuál es la contagio general, cuáles son las áreas en donde podemos encontrar más contagio o hay más contagios que otras. En el caso de los niveles mínimos, ¿cómo establecer niveles mínimos aceptables de cargas en ambiente de materias primas crudas o sin procesar? En este caso, es una pregunta interesante porque recuerden que esa zona, la zona donde hay depósito de material que se utilizará para producir los alimentos, las materias crudas, digamos, o las materias primarias, esas zonas también tienen que muestrearse y ahí es en donde podemos tener límites que sean un poquito más altos. ¿Okay? Hay muchas variaciones, importante saber si se hace movimientos de materias primas que están abiertas a grandes volúmenes o están todas empaquetadas, eso depende. Em, es importante también en ese nivel saber cuáles son las cargas microbiológicas de cada una de las materias primas. Recuerden que las materias primas, si están procesadas, no tienen o tienen muy poca carga biológica, pero aquellas que vienen, que son colectadas directamente de las granjas y que tienen un procesamiento mínimo, pueden tener una contaminación alta. Existe un número de microorganismos permitido en el ambiente. No existe un valor, un valor que diga hay que tener menos de esto o menos de un cierto número. No existe. Pero la planta es la que determina lo que le llamamos la zona, los números aceptables en algunas zonas. Y como dijimos, en las zonas críticas de contacto, de superficie de contacto, tratamos de buscar que no haya contaminación después de que se terminó el proceso y se hizo la limpieza y la sanitización. Esta pregunta es similar. ¿Cómo establecer carga microbiana permisible máxima en mi área de estudio sin que genere contactos de alimentos? Si estamos hablando de áreas que no tienen contactos de alimentos, lo primero es determinar cuál es la carga normal y determinar si en esa área no hay sitios críticos. Lo ideal es también colectar datos en distintos días y horarios. A veces lo hacemos intencionalmente, colectamos datos durante la manufactura, cuando sabemos que hay movimientos de materia prima, cuando hay movimiento de personal, para saber cuáles son las cargas máximas que se llegan. Y ahí, en base a eso, después hacemos testeos después de la limpieza de esas áreas y podemos decir, bueno, la carga normal durante la manufactura tiene un cierto valor y después de que termina la manufactura y hay limpieza y saneamiento, tenemos un valor X y sabemos más o menos cuánto bajamos en valores. Normalmente los expresamos en logaritmos, como dijimos. Un poco preguntas acerca de nuevas tecnologías. ¿Hay equipos portátiles o pruebas rápidas para efectuar monitoreo de microorganismos in situ? Que yo sepa, no todavía, pero hay muchas compañías que están tratando de crear eso. Recuerden que la colección de muestras es una parte. El análisis requiere todavía del hacer crecer los microorganismos. No tenemos biosensores que nos digan ahí en el momento cuánto hay en una forma de cuantificación. Pero creo que ya hay
sistemas, y pronto vamos a ver más en los próximos años, sistemas en donde ustedes van a comprar todas las unidades, van a colectar la muestra y la van a incubar por un mínimo de 6, 12 horas quizás, y podamos obtener los resultados. Hay muchos cambios que se están haciendo. Uno de los cambios que para mí es importante ahora que ya está en el mercado es el no usar la celulosa como material de esponjas y pasar al poliuretano. Eso de por sí es un avance tecnológico bastante importante porque la esponja de poliuretano tiene muchas ventajas. El poliuretano es un material mucho más resistente, no se deshilacha, retiene mucho más agua, por lo tanto, nos permite que los microorganismos estén en un ambiente donde sobreviven, especialmente si las colectamos a las muestras y las tenemos que enviar a otro lugar para que lo analicen. Por ejemplo, colectarlas hoy día y enviarlas a un laboratorio en donde la analizarán en 2 días a partir de ahora. Se pueden liberar los microorganismos más fácilmente del poliuretano, y por lo tanto es un producto mucho más consistente, digamos, que las esponjas tradicionales. Tan es así que ahí les doy un lugar en un sitio de web de World Bioproducts donde pueden ver algunos de los resultados que ya hay con respecto a esto. Este tipo de tecnología simple para mí trae muchas ventajas, porque la colección de muestras es muy importante y hay mucha variabilidad en la colección de muestras. Preguntas con respecto a la colección de muestras. ¿Cuál es el momento más apropiado para colectar las muestras? ¿Dónde se pueden colocar? Colectar, disculpen. ¿Es adecuado realizar el muestreo inmediatamente? ¿Se acabó el saneamiento o es preferible esperar? Todo esto depende, pero lo ideal es hacer muestreos preoperacionales antes de empezar la operación. Si ustedes limpian y hacen la sanitización hoy día en la tarde y van a usar ese equipo mañana en la mañana, lo ideal es hacerlo mañana el muestreo, antes de empezar los procesos. La idea es saber si los superficies están limpias ahí. Hay muchas discusiones con respecto a los inhibidores o no. Es importante conocer las cargas microbianas en la producción, como dijimos antes, y en las distintas áreas. Se deben incluir otras áreas, además de las de proceso, por ejemplo, los de almacenamiento de materias primas. Hay que determinar la frecuencia. El uso de inhibidores en las esponjas varía mucho. Yo pienso que lo mejor es no usarlos, al menos que la única oportunidad para colectar sea después de la desinfección y el saneamiento. Yo prefiero no usarlo en ese momento porque no quiero que queden muchos residuos de los productos de saneamiento. Recuerden que los productos de saneamiento se aplican después de la limpieza y en teoría no tienen que dejar muchos residuos. Los residuos desaparecen relativamente rápido. Pero si ustedes no conocen cuánto lo usan y qué tan buen control tienen, pueden dejar un poco de productos dentro en las superficies y con las esponjas los recubren a ese producto y en una de esas les dan valores mínimos, no valores normales. Por eso es que hay que tener cuidado de cuándo usar eso. Las colecciones normales, como dijimos, son los 10 centímetros cuadrados. Pueden que usar producto inhibitorio de saneamientos, de sanitizantes si quieren. Pero lo importante es tener también, una vez que se coleccionan las muestras, saber los resultados, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las acciones correctivas? Bueno, las acciones correctivas varían, pero sí hay que desarrollar. ¿Se deben hacer muestreos en zonas o áreas que no se ven? Sí, por supuesto. Hay mucha variación en las muestras. Como verán, algunas de las fotos que hemos tomado por ahí cuando vamos a equipo, hay lugares muy difíciles de acceder
por lo tanto no se pueden sacar esos 10 centímetros cuadrados que se indican, pero por lo menos sabemos que al muestrear nos dice si estamos limpiando bien el área. También recuerden, áreas como estas fotos, hay dos fotos aquí, ustedes verán, una por el lado de lo izquierdo, que es una canaleta donde hay una gran cantidad de residuos. Si no se limpió, por lo tanto, con un pequeño hisopo podemos sacar bastante bacteria y nos da una idea de cuánto es. Y después tenemos áreas en el lado derecho, que es un área de superficie dentro de una olla de comercial, en donde hay una limpieza bastante fuerte y lo más probable es que ahí no se detecte casi nada. Todo eso depende de las cargas. ¿Okay? Recuerden, hay que hacer el mapeo de las áreas, determinar las zonas de muestras. Voy a pasar un poquito eso. Quiero recordar que es importante usar los métodos que son validados. A esta altura ya estamos hablando con los laboratorios que nos van a hacer los análisis. Es importante tener laboratorios que siguen metodologías validadas. Y la interpretación de los resultados, bueno, nos está diciendo que si hay cargas significativas tenemos que cambiar nuestros procedimientos de sanitización. Y por supuesto, si hay más cargas microbianas, tenemos más posibilidades de que haya un patógeno y de que haya una adulteración del producto final. Voy a pasar esta pregunta. Una de las biopelículas me parece una pregunta importante. En presencia de biopelículas, ¿cuál sería el método más indicado para eliminarlas? ¿Cómo eliminar biopelículas de tuberías? Cuando hay casos de estos, nosotros lo que Omar, ¿se fue el audio? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ya, volviste. Disculpen, algo me pasó con este pequeño micrófono que tengo. Fue mi culpa. Lo que estaba diciendo es que la eliminación de biopelículas es difícil. Es difícil a veces saber si hay biofilms o biopelículas. Pero lo importante es saber si se puede desmantelar. En el caso de las tuberías es importante saber si se puede desmantelar. Y en muchos casos hacemos lo que se llaman los circuitos cerrados de lavado, en donde los ponemos en un sistema en donde hay una bomba que hace que circule los líquidos de un lugar a otro de una forma cerrada. Lo importante es empezar con la remoción de materia orgánica con agua a presión y a temperatura baja, no a temperatura muy alta, especialmente porque no queremos eh, que las proteínas se coagulen. ¿Okay? Se trata de remover en forma mecánica todo lo que más se pueda. Y después hay muchos cambios que se hacen, cambios de pH, pH bajo, pH alto, se usa un acidificante, un alcalinizante, y eso ayuda a desprender el material orgánico que puede haber quedado. Recuerden que la descripción de lo que es una biopelícula significa un material muy pequeño orgánico que queda en la superficie, a veces muy difícil de sacar. Por eso estos cambios ayudan a sacarla. Y al final es cuando se usa el sanitizante. ¿Okay? Quisiera ahora pasar rápido a ver si hay algunas preguntas que nos enviaron Janet, así usamos los últimos 15 minutos un poco para responder esas preguntas. Muchísimas gracias, Omar. Tenemos al momento solamente una pregunta, ¿sí? Que tiene que ver con la primera respuesta a la serie de preguntas que tenías. La pregunta dice lo siguiente. Entonces, ¿no es necesario hacer la rotación de agentes de sanitización? Había escuchado que era necesaria la rotación tanto de detergentes como de desinfectantes. Pregunta Karen Martínez.
Bueno, de nuevo, usamos solo sanitizantes, no usamos desinfectantes, y la verdad es que normalmente no hace falta hacer una rotación si es que usamos los sanitizantes en la concentración apropiada. Recuerden que la mayoría de esos sanitizantes son compuestos de cuaternario, de amonio cuaternarios u otros tipos de sanitizantes, hasta la misma, el cloro, cuando usamos cloro diluido. Eso destruye las paredes celulares, las membranas, y ese sistema de destrucción no crea resistencias de las bacterias. Lo que sí tenemos es bacterias que sobreviven las aplicaciones porque están en ambientes en donde los sanitizantes no llegan bien, o en ambientes donde hay una alta carga de materia orgánica que inhiben los sanitizantes. Recuerden, los sanitizantes se inhiben fácilmente con materias orgánicas, por eso es que tenemos que remover eso antes. Otra pregunta de Brigitte Arevalo. En un laboratorio, ¿cómo se determina la carga máxima o mínima microbiana? ¿Cómo saber si está funcionando el programa de limpieza y sanitización? Bueno, el laboratorio lo único que hace es, si ustedes hacen, si ustedes tienen el laboratorio, digamos, interno dentro de su compañía y hacen el muestreo y hacen el análisis, lo ideal es, como dijimos antes, empezar a determinar las áreas que para ustedes van a ser las áreas críticas en comparación con las otras, y empezar a hacer muestreo para ver el nivel normal que ustedes tienen. Normalmente cuando empezamos a hacer esto con compañías que no hacen testeos todavía, empezamos a hacer testeos en distintos lugares, en distintos días, digamos que es lo que le llamamos una base, colectar una base de datos para saber la carga. Y eso nos lleva a determinar después cuáles son los límites que queremos establecer en el área y cómo podemos mejorar nuestros sistemas de limpieza y sanitización. Elena Pérez nos pregunta, ¿cómo plantear el control ambiental en los laboratorios de análisis? Organismos indicadores y también plantear revisión de patógenos. Creo que ya la habías respondido, Ya le pero hemos respondido, exacto. Empezar primero con los microorganismos. Recuerden, es menos costo, les dan cantidad, son valores cuantificables. En el caso de los patógenos es positivo o negativo, no hay mucho que hacer. Que no aprendemos mucho con solo testear patógenos, eso es lo que quiero decir. Si uno testea primero con los sistemas de ATP, de bioluminiscencia, y trata de reducir cargas orgánicas, después entra con indicadores, uno aprende más cuáles son las zonas y las áreas críticas. Recuerden que cuando uno empieza un mapeo y empiezan las áreas y los sitios, no quiere decir que sabemos todo. En la medida en que encontramos más información, especialmente información con valores cuantificables como estos, los de los indicadores, los de los sistemas de bioluminiscencia, aprendemos más y mejoramos la definición que tenemos de sitios críticos o no. Omar, no sé si me están escuchando. Sí, yo te escucho. Ok, No hace falta que leas el nombre de ellos. ok, sí, es que tengo un problema, Yo la puedo leer. Yo la puedo leer acá. discúlpame porque es que me va a tocar, no sé, Sí, yo leo estoy, acá. Hay ok. una que dice, para análisis de patógenos como la E. coli, Salmonella y Pseudomonas, ¿cuál sería el mejor método para recuperar? Primero que nada, la Pseudomonas no se considera un patógeno, es un patógeno circunstancial con gente que está inmunodeprimida. La E. coli tiene que ser una patógena y varía de alimento a alimento. No hemos hablado de patógenos en este webinario, así que no voy a hablar de eso. ¿Cuál sería el mejor esporicida para reducir o eliminar las cargas de moho y levadura en el ambiente? Eso es muy interesante. Verdaderamente no hay esporicidas muy buenos con uno solo. Lo importante es limpiar el área, y en el caso de las esporas de hongos se hacen, digamos,
sanitización y eliminación con sistemas de gases. Los gases son los que más ayudan, pero requiere completamente cerrar la planta en el área y que no haya movimiento de aire y dejarlo así por 2 o 3 días. No es fácil remover esporas una vez que ya están instaladas. He participado en un par de casos en donde la verdad es que ninguno de estos sistemas que usamos fueron completamente eficientes para remover las esporas. Y eso es porque los habían dejado estar ahí en las esporas en esa planta por muchos años. La otra. Cuando la superficie a muestrar es rugosa y de plástico, que no es lisa, ¿tendríamos en cuenta niveles mayores de logaritmos? Esta pregunta remite a algunas bandejas que se utilizan para filé de pescado en Argentina. En este caso, si el filet, si el pescado que se está moviendo en esas bandejas es un crudo, no se ha cocinado todavía, no se ha preparado, sí, se pueden tener valores altos. Pero si estamos hablando ya de bandejas plásticas de producto final, no. Eso tiene que estar, las bandejas esas de por sí no van a ser tan rugosas como ustedes creen y tienen que estar limpias. Eh, por eso ahí habría que ver cuál es, si estamos hablando del nivel de el pescado antes de procesar, que sabemos tiene una alta concentración de bacterias, o después de procesado. Bueno, a ver, vamos a ver la otra. Estos son específicos para productos cárneos y la E. coli. Hay muchos testeos de E. coli. Recuerden que aquí en los Estados Unidos se usa el testeo, el monitoreo, disculpen, de la E. coli genérica en las distintas carnes, carnes de pollo y de vacuno, como monitoreo del proceso. Por lo tanto, hay un valor que se acepta, pero si hay un valor más alto, nos está dando una indicación de que estamos perdiendo un poco el proceso. Eso es muy específico. En el muestreo de punto donde no se puede utilizar los 10 centímetros cuadrados, el resultado sería solo contable sin logaritmo. Depende, porque hay veces que uno recoge en áreas que están de alta contaminación, hace diluciones y todavía encuentran números altos. Depende de cuál es el valor que le dan, cuánto es el resultado que se obtiene. Si tengo una contaminación en un área estéril que no se erradica con la luz ultravioleta, ¿cómo puedo hacer para erradicar la contaminación de raíz? Si están usando luz ultravioleta, me da la impresión de que es una superficie de acero inoxidable. Por lo tanto, el acero inoxidable se puede tratar con muchos componentes y eliminarlos. En una de esas hay que hacer un poco de, un mecanismo de fricción y usar un sanitizante que se deja en la superficie para que haga el efecto de destruir lo que quieren, lo que tengan ahí. No es difícil limpiar un acero inoxidable, eso es lo que estoy queriendo decir. Hablan de la verificación microbiológica de los POEs operativos. Claro, la idea es verificar que los POEs están funcionando. Por eso hablamos más de verificación, no de validación. Sí, dice, es correcto sacar los límites teniendo en cuenta el histórico de datos obtenidos en áreas que sean muestreados. ¿Son límites muy permisivos? No, yo creo que así es una forma de empezar con los límites. Qué tan permisivos sean o no, o qué tan altos sean o no, eso depende. Si uno empieza con un límite, digamos, de 3 en un área, 3 logaritmos, eso serían 1000 unidades formadoras de colonia, y después dicen, la verdad que no, que podemos bajarlo a 2, ahí ya se empiezan a mejorar los límites, pero
con el material, con los datos históricos, ustedes ya pueden empezar a establecer ciertos límites. Hay una muy específica acerca de limpiezas de envases de cereales, que no es muy específica, no voy a cubrir eso. Para sanitizar los ambientes, es mejor emplear la aspersión o nebulización de ambiente. Recuerden que cuando hablamos de programas de monitoreo ambiental, no estamos hablando de limpiar el aire de por sí, estamos hablando de limpiar superficies, equipo. La aspersión, la nebulización pueden ser útiles, pero recuerden que se tiene que controlar alta presión, las presiones cuando, por ejemplo, se viene en una planta y se empieza a limpiar, apenas se paró la parte de proceso y se entra con aguas a alta presión, se disemina mucho a veces la materia orgánica y es peor. Lo ideal es controlar más la diseminación de la materia orgánica hasta que se removió eso con las primeras etapas de la limpieza. Omar, Sí. discúlpame, tuve un problema, entonces me tocó reiniciar, pero tengo acá unas en el chat que de pronto podrían ser interesantes. ¿Existe algún producto para limpieza CIP en máquinas de envasado en seco tipo cereal procesado que debido a su diseño y naturaleza de producto a envasar no permiten un sistema SIP, algún producto para esta limpieza que nos puedas recomendar? No, yo no, ya la pasé a esa, Janet, no puedo recomendar algo específico para eso, no. Mira, déjame que la continúe aquí. Hay una que dice, no me quedó claro la razón por la cual no es necesario determinar coliformes en el ambiente. Esto es digamos, mi experiencia. Determinar coliformes en el ambiente no nos dice mucho, no nos dice mucho, al menos de que estemos tratando de asociarlo ya con las materias primas. Yo lo que recomiendo es empezar con el testeo de aeróbicos y de levaduras y hongos. Si empiezan a haber ya casos de aeróbicos y hay casos un poco altos en los que no podemos controlar, entonces ahí en una segunda fase ya nos gustaría saber qué son esos aeróbicos, saber un poco más. Y ahí ya es donde empezamos a hacer, por ejemplo, un testeo de E. coli, coliformes. Pero si los aeróbicos los tenemos en lugar bajo y buen control, no hace falta hacer determinación de coliformes. Hay uno específico de un hongo que no lo voy a responder. ¿Cómo se da el resultado cuando no son superficies donde se puede hacer un muestreo de 10 centímetros cuadrados, por ejemplo, para drenaje? No interesa si no se colecta 10 centímetros cuadrados. Lo ideal es colectar y ver qué es lo que ese sitio nos dice. En una de esas, ese sitio está limpio, no hay mucho. En una de esas sitio está bastante lleno de carga, tiene una alta carga microbiana. No interesa tanto el estar específicamente relacionado a los 10 centímetros cúbicos como hacer el muestreo y ver cuáles son los resultados. Los resultados, dejen que los resultados les digan a ustedes qué hacer. Si el programa de limpieza y sanitización de la empresa tiene la rotación de desinfectantes, sanitizantes sería de nuevo, cloro y amonio cuaternario, yo diría que lo vean a eso para determinar, dice, si el programa de limpieza y sanitización de la empresa tiene la rotación de desinfectantes, un cloro y un amonio cuaternario, ¿debería dejar uno solo o podría continuar con los dos? La pregunta es, ¿cuándo usan el cloro y cuándo usan el amonio cuaternario? ¿Por qué lo están rotando? ¿Están usando los mismos productos en las mismas superficies, en distintas etapas? En una de esas hay alguien por detrás que ha determinado eso y tiene alguna razón.
Hay que ver la razón de por qué usar un cloro y un amonio en la misma superficie en distintas etapas. Eso me parece que es algo para evaluarlo y decidir. Bueno, hay una pregunta acerca de las plantas de queso en la que dicen que hay listeria e E. coli. ¿Cómo se pueden eliminar? Por supuesto, recuerden que las leches traen esas bacterias. La forma de eliminarlo es empezar a controlar con programas de monitoreo ambiental. Estas preguntas son muy específicas. ¿El ácido paracético es recomendado para la sanitización? Sí, sí se puede utilizar el ácido paracético. Hay concentraciones específicas para ciertos lugares. Eso también se puede usar. ¿Cuántos litros se evalúa? Hay una pregunta que no la entiendo. Eh, no sé qué es lo que quieren preguntar con eso. Creo que ahí tenemos la mayoría de las preguntas, ¿verdad? No sé si las del chat las alcanzaron a revisar. Las del chat, no, espera, déjame. Y hay unas en que dicen manejo de uniformes de personal que muestre es recomendado. Déjame que las abra esta un poco, sí. Hay un montón aquí. Ujú. Espera que llegue a las preguntas, a ver. Al final. Porque hay uno que sí ya lo dijiste. A las 10:45 empiezan algunas. Ah, sí, listo, sí. Hay unas que ya las... Ujú, Ya las consideré, sí. ujú. Déjame que vea. ¿Quieres leerlas tú si las ya sabes cuáles Yo son? tengo unas que ya no me salen, digamos, la de las 10:45, tengo hasta las 10:52. En 10:52 hay una que ya habíamos hablado de cereal. Hay una que es, ¿existe alguna fórmula matemática o un método para establecer los límites de alerta y acción en el monitoreo microbiológico? No, no hay que usar formas matemáticas, es como les dije, son valores que ustedes usan o los transforman en logaritmos, lo que sea. Recuerden, acá no hay que complicarse mucho. Lo que quieren es tener menos carga, lo menos posible. En lo posible que los resultados estén negativos, que no sean detectables. Recuerden que la detección de esto es todavía a nivel de microbiología tradicional en donde hay un límite y no se detectan bien a veces menos de 2 o un logaritmo, ¿verdad? Pero no significa que esté estéril o que no haya bacterias. Pero ya el tener una carga muy baja ya nos ayuda mucho, nos está diciendo que tenemos control de que no hay lugares de albergue donde los organismos estén ahí albergados y reproduciéndose que puedan después contaminar el alimento. ¿Ok? Hay una que me parece interesante que dice lo siguiente, Omar. Una vez establecidos los parámetros microbiológicos ambientales, UFC, me imagino que en la planta, y bajo la estadística de resultados de años, ¿con qué frecuencia deben actualizarse? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la frecuencia va a depender de los datos que ustedes obtengan. Hay veces que yo veo plantas en donde hay muy poca exposición al ambiente. Hay una zona que es la zona, digamos, la zona cruda donde se preparan los ingredientes y después pasa, hay un proceso de térmico, de tratado y después sale el alimento ya completamente cubierto. En estos casos, un testeo de cada 2 o 3 meses en la zona de ya postprocesado puede que esté suficiente. Si es que hay exposición al ambiente del producto una vez tratado antes de empaquetado, ahí habría que hacer una frecuencia más alta. Esa es la zona más crítica. No hace falta hacer frecuencia de testeo muy alta si tenemos productos crudos, por ejemplo, donde hay mucho ambiente abierto, en tanto y cuanto eso esté cubierto y sea otra área de la planta. Hay mucha variabilidad, pero ahí en donde cada
Cada uno tiene distintas ideas, pero lo importante es demostrar control. ¿Okay? Otra pregunta que podría ser interesante es, ¿en un proceso de liofilización es posible que queden patógenos? Un proceso de qué? De liofilización. Ah, la liofilización es la remoción de agua en vacío y por lo tanto es la forma de mantener microorganismos. Cuando ustedes hacen eso, por ejemplo, si están liofilizados, me da la impresión de que esto es una compañía farmacéutica, verdaderamente. En el proceso de liofilización, eh, sí, los microorganismos pueden sobrevivir. No todos, pero sí sobreviven. Bueno, yo creo que ahí estamos ya, ¿no? Ya pasamos un Sí, poco los 5 minutos. sí, sí. Fue muy interesante, les agradezco a todos. Es un área todavía con muchas preguntas, porque hay muchas variabilidades, muchas distintas herramientas y hay muchas formas de usarlas a la herramienta. Por eso es que hay tanta variación. Pero les agradezco la paciencia. Ok, Omar, muchísimas gracias por tus aclaraciones y la disposición a atender estos webinars. Em, el próximo webinar para las diferentes personas que nos acompañaron será en agosto 2 y en esa oportunidad vamos a iniciar unos webinars en patógenos, ¿sí? Vamos a empezar con Escherichia coli, productora de toxina Chiga, la persona que nos va a colaborar con ese webinar es el doctor Peter Fenn. Esperamos contar con su presencia. En todo caso, una vez tengamos la ficha y todo dispuesto, les estaremos enviando la información para que participen activamente. Muchas gracias a todos por su participación. Y Omar, muy amable por atender esta colaboración. Gracias a ti, Janet. Buenos días a todos.